Bienvenidos a la escuela dominical Ven, sígueme del Libro de Mormón. Hoy vamos a estudiar los capítulos 5 a 7 de Alma. Recordamos que en la lección anterior vimos cómo Alma tuvo que renunciar al asiento judicial para poder ir entre el pueblo de Nefi con la fuerza de un testimonio puro y despertar así en ellos el recuerdo de sus deberes. Leíamos en Alma 4:19. Las contenciones y el orgullo estaban poniendo en peligro el progreso de la Iglesia, como vimos, porque los miembros de la Iglesia eran peores que los no miembros, y su mal ejemplo estaba haciendo que los que no eran miembros de la Iglesia no tuvieran ningún interés en bautizarse. Las palabras de Alma a los miembros de la Iglesia de Zarahemla nos ayudan a evaluarnos también nosotros y saber cuál es nuestro estado espiritual, especialmente en dos aspectos. El primero, si hemos nacido de nuevo, lo que se llama ahí en las Escrituras el renacimiento espiritual, que debería ser el fruto de nuestro bautismo. Y segundo, si hemos adquirido las virtudes o atributos de Cristo. Los miembros de la Iglesia en la época de Alma en Zarahemla habían olvidado muy pronto sus deberes con Dios y con el prójimo y estaban en peligro de perder la remisión de sus pecados. El rey Benjamín ya había hablado al pueblo sobre la necesidad de retener la remisión de los pecados, permaneciendo firmes en la fe, como se comenta en el capítulo 4 de Mosía. Aunque sabemos que Jesucristo ha expiado nuestros pecados, los frutos de la expiación los podemos perder. Tenemos que vivir de tal manera que no perdamos esa redención. Y ese es el mensaje de Alma. Es un llamamiento a la conversión a aquellos que tan fácilmente se habían olvidado de sus creencias y de sus convenios. El rey Benjamín había dicho al pueblo de la Iglesia: si creéis todas estas cosas, mirad que las hagáis. Mosía 4:10. Es decir, debemos vivir coherentemente nuestra fe. Y sabemos que el pueblo se convirtió, sintieron un potente cambio en su corazón, volviéndose completamente hacia el bien y haciendo un convenio de cumplir los mandamientos y hacer todo lo que Dios les mandara. Eso lo leemos en Mosía capítulo 5. La palabra conversión tiene su origen en el griego. En griego es epistrofé, que significa volverse a, que es lo que acompaña al nuevo nacimiento, dejar las cosas del mundo y volverse a Dios. Dejar los malos caminos, hacer un cambio de sentido en nuestra vida, recuperar el verdadero sentido de nuestra existencia y volver al lugar del que nunca deberíamos haber salido. Como en el caso de Alma y de los hijos del rey Mosía, que cambiaron su sentido justo a tiempo. Volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, dijo Jeremías a Judá, un pueblo que estaba a punto de ser destruido por los babilonios. Eso lo leemos en Jeremías 24:5. Es muy peligroso ir en dirección, o mejor dicho, en sentido prohibido con el coche. Eso es lo que hicieron los judíos en tiempos de Jeremías. ¿Y qué es lo que pasó? Que se encontraron de frente con los babilonios que los destrozaron completamente.
Y ese fue precisamente el llamamiento de alma a los miembros de la iglesia de Zarahemla, un llamamiento a la conversión verdadera, al cambio de corazón, a tener un corazón puro y manos limpias, a salir de la pesadilla del mundo y despertar para Dios, liberarse de las cadenas del infierno que nos tienen atados y nacer espiritualmente. También los llamó a recibir la imagen de Dios en nuestros rostros y todo aquello que es necesario para volver con Dios y permanecer con Él. Todo esto es lo que leemos de la predicación de Alma en Zarahemla. Y cuando Alma predicó al pueblo de Zarahemla, les recordó que un día todos tendremos que presentarnos ante Dios y allí Él nos juzgará por la forma en que hayamos vivido en este mundo. Esto es algo que debemos recordar. Cuando muramos tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Es cierto que Dios nos dio el albedrío en este mundo, pero después nos va a preguntar qué hicimos con ese privilegio convertido en responsabilidad. Eso significa precisamente ser responsables, que tendremos que responder a algunas preguntas que nos van a hacer en el otro mundo. En esta lección debemos prestar atención a las preguntas de Alma, porque son una gran ayuda en la preparación para ese momento del que podríamos llamar examen final, especialmente para encontrar las fuerzas necesarias para tener el cambio de corazón que nos ayude a desechar esos pecados en los que, como leemos en Alma 7:15, tan fácilmente nos enredamos y que amenazan con destruirnos si no nos libramos de ellos. Debemos buscar, pues, en estos capítulos los consejos que nos ayuden a prepararnos para comparecer ante Dios cuando salgamos de este mundo. En Alma 5 se nos enseña que la forma de prepararnos para ese momento de encuentro con Dios es sentir un cambio en nuestro corazón. Algunas preguntas que podríamos hacernos para evaluarnos personal y familiarmente son las siguientes. ¿Qué es lo que más nos preocupa de tener que presentarnos delante de Dios en el juicio final? ¿Qué es lo que hace que unos se sientan preparados para ese momento y otros no? Hablando de esta preparación, leemos lo siguiente en el capítulo 5. ¿Miráis hacia adelante con el ojo de la fe para presentaros ante Dios y ser juzgados? ¿Podéis imaginaros oír la voz del Señor en aquel día diciendo: «Venid a mí, benditos, porque vuestras obras han sido buenas»? Son preguntas que están en el capítulo 5, versículos 15 y 16. Es muy interesante esta idea de mirar hacia el futuro con el ojo de la fe, es decir, imaginarnos cómo será ese futuro y entonces preguntarnos: ¿puedo yo decidir mi futuro? ¿En manos de quién está mi futuro? Yo creo que mirar el futuro con el ojo de la fe significa escoger el futuro que yo deseo para mí y hacer que se cumpla. Para ello, lo que tengo que hacer es poner el presente al servicio de ese futuro deseado. Mi admirado filósofo Julián Marías decía: debemos tener planes para esta vida y también para la otra. Y yo añadiría: y que los planes de esta vida estén al servicio de la otra. En mi experiencia personal tuve algo semejante. Yo recuerdo cuando tenía 14 años, mi padre, que tenía una empresa de contratas y reformas, una empresa de albañilería,
me dijo que me fuera a trabajar con él de albañil. Eso significaba que tenía que hacer mis estudios de bachillerato por libre, durante el día trabajando y durante la noche descansando para recuperarme. Y antes de ir a dormir, ir a la academia por la tarde-noche para estudiar. Y así un día tras otro, todo el día trabajando, por la noche a la academia y a dormir. Y así llegó un momento en el que me parecía que no podía más. Entonces, haciendo lo que dice Alma, mirando el futuro con el ojo de la fe, me imaginé a mí mismo en el futuro, mirando hacia atrás, convertido el presente en pasado, y me preguntaba, a ver, Faustino, ¿qué te gustaría decir entonces? ¿Menos mal que estudié o qué pena que no estudié? La respuesta obviamente era que era mejor pensar que había estudiado, por tanto eso me daba ánimos para perseverar. Y algo parecido nos pide Alma sobre esta vida y la otra. Si quiero, por ejemplo, lograr la gloria celestial, si ese es mi objetivo, debo vivir las leyes celestiales en este mundo. Y así podré mirar el futuro con la fe de lograr esa gloria. Y eso nos ayudará a prepararnos para comparecer ante Dios y, como dice Alma, poder mirar a Dios con un corazón puro y manos limpias. Podríamos decir que se trata de adelantar el juicio o el examen mentalmente para prepararnos mejor. Alma 5 nos da las preguntas que van a entrar en el examen, para que no haya sorpresas de última hora, y nos está preparando pidiendo que estemos listos para ese momento. Para morir y enfrentar la eternidad tenemos que estar preparados. Y como el examen no tiene fecha fija, Alma nos pide que estemos listos y nos hace las siguientes preguntas para ayudarnos. Si os tocase morir en este momento, ¿podríais decir dentro de vosotros que habéis sido humildes? ¿Que os habéis despojado del orgullo y de la envidia? Y así va desgranando todas las cosas que nosotros debemos cambiar y que sabemos que tenemos que cambiar. El capítulo es una ayuda fundamental para perder el miedo al más allá. Y Alma Hijo lo vivió en su propia carne. Recordamos que, hablando con su hijo Elamán sobre su conversión, le dijo que cuando le atormentaba el recuerdo de todos sus pecados, decía, solo pensar en volver a la presencia de mi Dios atormentaba mi alma con indecible horror. Y exclamaba, oh, si fuera yo desterrado y aniquilado en cuerpo y alma para no tener que comparecer ante la presencia de mi Dios para ser juzgado por mis obras. Alma 36:14. Pero cuando experimentó la expiación de sus pecados por medio del sacrificio de Jesucristo y sintió paz y gozo, entonces dijo que anhelaba estar en la presencia de Dios. Alma 36:22. Esa es la gran diferencia de que testificaba Alma, convertido a este principio por experiencia personal. En el capítulo 6 vemos a Alma poniendo orden en la iglesia de Zarahemla y saliendo a predicar a la ciudad de Gedeón. Y en el capítulo 7 se hace un resumen de las enseñanzas de Alma al pueblo de Gedeón que sirven de complemento a lo dicho sobre lo que debemos hacer en este mundo, para de esa manera estar mejor preparados cuando tengamos que ir al otro. Jesucristo es nuestra esperanza. En Alma 7 leemos que Jesucristo sufrió aflicciones y tentaciones de todas clases para salvarnos del pecado y de la muerte y para ayudarnos en los retos de la vida terrenal. Por tanto, si alguna vez sentimos que es demasiado difícil, debemos recordar que el Padre Celestial no nos ha dejado solos, que ha enviado a su Hijo Jesucristo para tomar sobre sí los dolores y las enfermedades de su pueblo. Capítulo 7, versículo 11. Y que Él mismo morirá y resucitará para soltar las ligaduras de la muerte que sujetan a su pueblo. Y en sus enfermedades, dice
el capítulo tomará él sobre sí para que sus entrañas estén llenas de misericordia. 7:12. Y la lección termina con las virtudes o atributos de Cristo que debemos desarrollar en esta vida: ser humildes, sumisos, dóciles, diligentes, agradecidos, sin mancha, y tener fe, esperanza y caridad, que nos ayudará a abundar en las buenas obras. Esas virtudes nos ayudarán, como dice el versículo 27, que es el último, y es el broche de oro del capítulo y de la lección. Como digo, esas virtudes nos ayudarán a lograr la paz de Dios en nuestra vida, tanto en lo espiritual como en lo material, algo imprescindible en esta etapa llena de incertidumbres. Que así sea para todos es mi oración y mi deseo, en el nombre de Jesucristo. Amén.